Esto es Ecos de Actualidad. Información, análisis y entretenimiento en Radio Inter. Bueno, llega la hora de la página literaria. Vamos a hablar de cultura. Sí, de cultura. Esa palabra que, por desgracia, se está dejando olvidada en muchos cajones y que realmente es un valor de siempre. Y concretamente vamos a hablar de literatura. En primer lugar, voy a dar la bienvenida porque se incorpora a la tertulia J. Muy buenas tardes, hombre. Editor de Atlantis. Normalmente yo le presento siempre como José Domingo Álvarez porque es lo correcto, pero él me corrige siempre y me dice, no, J. Pues y te lo agradezco. Pues J. Y ahora me van a dejar que haga otra media presentación, porque antes ha estado durante la parte política Emilio Porta y ahora quiero añadir los cargos que este señor tiene. En primer lugar, voy a decir que también es abogado. Lo habrán visto ustedes cómo hablaba de los temas de justicia cuando hablábamos de Cataluña. Pero además, para mí es un honor presentarle como el vicesecretario y director de Publicaciones y Actividades Culturales de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Es una de las centros culturales más antiguos que hay en España. Bienvenido otra vez, Emilio. Muchas gracias. En primer lugar, creo que hay una pregunta obligada. ¿Nos quieres hablar qué es el centro que tú diriges? Sí, bueno, no lo dirijo, lo codirijo, digamos, formo parte de la Junta, hay un presidente y un secretario general, pero hay una junta directiva a la cual pertenezco y, bueno, este centro no es un centro, es una asociación cultural, es una asociación de escritores y artistas españoles y es la más antigua del mundo de habla hispana. Nació en 1873, la fundaron Julio Nombela y Gustavo Adolfo Bécquer, que eran dos íntimos amigos, más Julio Nombela, porque Gustavo Adolfo se dedicaba más a la bohemia, y ha tenido en su historia, y esto es importante, es la única asociación de escritores del mundo que ha tenido a todos los premios Nobel de literatura de un país, en este caso de España. Los 5 nacidos en España han sido miembros de la Asociación de Escritores. Tanto Vicente Alessandre como don Jacinto Benavente, que fue presidente también de la asociación en tiempos, Juan Ramón Jiménez, Camilo José Cela y don José de Echegaray, que muchas veces la gente dice que don José Echegaray no merecía el premio Nobel, que se le dio a nivel político y tal, pero don José Echegaray, quizás a nivel teatral, que era autor de teatro, no era un gran autor teatral, era un poco decimonónico, un poco antiguo en sus planteamientos, pero sin embargo era un hombre de un gran interés, fue ministro de Hacienda, fue un científico, sabía un gran economista, fue una figura de la época. Don José Echegaray, que tenía unos grandes bigotes blancos. Tenemos su cuadro en la asociación, tenemos el cuadro de todos los presidentes de la asociación y entre ellos ha habido además políticos importantes como Emilio Castelar, como Canalejas. Es decir, ha habido gente. ¿Por qué? Porque cuando se fundó la Asociación de Escritores y Artistas Españoles era prácticamente el centro de la vida cultural en España. Se fundó en Madrid, pero en España. Y de hecho, muchos miembros del Consejo de Estado, o incluso presidentes de Estado o de Gobierno, fueron presidentes de la asociación. No cabe duda que cuando uno entra en la asociación, allí no hay que inventarse la historia. Allí la historia emana desde el último rincón de cualquiera de sus habitaciones. Es muy un sitio verdaderamente acogedor y que cuando miras esos cuadros de esos autores tan magníficos que han sido premios Nobel y que han dado brillo a España a través de toda la historia, realmente te sientes al principio un poco cohibido. Pero luego, y me vais a permitir que
me permite hablar de mí durante Porque unos presentamos segundos. tu libro allí. Es lo que iba a decir. Yo he tenido el honor de que presentarais mi primer libro allí, con lo cual me sentí muy, muy honrado. Y además, a ti personalmente, Emilio, que me diste la bienvenida y abriste el acto, pues realmente es algo que no olvidaré nunca. Pero, como ya sabéis, a los periodistas no nos gusta hablar de nosotros mismos, por lo tanto le cedo la palabra a Jota para que nos tenía que decir algo sobre la asociación. Bueno, también decir de Emilio Porta que, bueno, él es un tío muy humilde y por eso no habla de estas cosas, pero ahí donde le veis, este señor fue el que puso nombre a la alta velocidad española, al AVE. En mi época de publicitario. En tu época de publicitario, Emilio Porta además fue quien diseñó el logo de AVE, nada más y nada menos. Ha creado campañas como Todos contra el Fuego. Yo era muy niño, pero la recuerdo. Sí. Y alguna campaña también de marcas, de Ronnie y esas cosas, ¿no? Como ese He trabajado para muchos clientes objeto de deseo, importantes, ¿no? en su momento. Sí, bueno, yo también quería que nos hablaras un poco de tus tiempos en la publicidad y cómo Sí, bueno, fue pues todo esto. es curioso, yo estudié Derecho, terminé ICADE, en un momento determinado, yo escribía desde pequeño, escribía desde que era un niño, yo tenía 7 años, y la verdad es que decía, bueno, hombre, yo lo que quiero es escritor fundamentalmente, pero ser escritor, pues es muy difícil vivir, ser escritor, tener una familia, todo ese tipo de cosas, evolucionar y vivir, ¿no? Comer. Y entonces de repente pues dije, estuve en Inglaterra viviendo unos años de profesor de español y cuando volví, que había acabado la carrera, había acabado todo, eran tiempos además, bueno, todavía de transición y de cosas políticamente, y yo dije, tengo que dedicarme a lo que me gusta, y lo que me gusta es escribir. Y entonces, como había estudiado algo de marketing y como conocía el tema del mundo de la empresa y de la publicidad, pues dije, mira, me voy a dejar de títulos y de historias y me voy a dedicar a ser copy, se llama copywriter, es redactor de una agencia de publicidad. Pedían un redactor, me metí y ahí empecé a subir. Llegué a ser director creativo de una multinacional a los 24 años, con lo cual pues fue una ascendiente, una carrera rápida. Y bueno, pues lo he dejado muy recientemente porque la situación económica... Pero hemos tenido clientes muy importantes. Monté mi propia agencia de publicidad. Y ahora estás solamente con la actividad. No, ahora me dedico exclusivamente a la literatura, sí. La literatura, la gestión cultural, a la asociación y a otras dos cosas que hemos creado. Hemos creado la Asociación de Escritores en Red y NetWriters, que es un tema para adaptarnos a los tiempos, de alguna manera, de la informática. Es decir, es que la cultura ya no es lo que era, no es solamente el libro. Aunque yo amo el libro por encima de todo, el libro me parece. Hay una pregunta obligada con esto que acabas de decir. ¿Qué opinas de la cultura en España? Pues la cultura en España. La cultura en el sentido amplio, en el sentido estricto, lo que entendemos por cultura. Pues yo creo que es uno de los países más cultos, teóricamente del mundo. Sin embargo, es un país con una cultura muy superficial. Habéis citado a Azaña antes, y decía Azaña, dijo una frase maravillosa, en su momento dijo que España es un país donde si todo el mundo hablara solo de lo que sabe, se produciría un enorme silencio. Y es verdad. Yo creo que si nos rascas, la mayoría de la gente tiene una cultura muy superficial, muy por encima, una instrucción básica y tal. Y luego, respecto a... Pues sí, tenemos grandes autores de teatro, tenemos grandes realizadores de cine. Yo creo que es un país en ebullición, y que desde luego la cultura está por encima de la política y la economía. O sea, hay que decir, valores de la cultura, ¿qué le pones? Pues le podemos poner un 7,5. La política, pues un 1,5. Y la economía, voy a poner un 4, que por ahí andaremos. Y concretamente de la literatura, enseguida te cedo la palabra, Jota. La literatura, yo creo la literatura española y la literatura de habla hispana, porque una cosa importante... Habla hispana, sí. Claro, es que lo importante es que en la literatura de habla hispana, en castellano, y también en otros idiomas, en catalán, porque la literatura en idioma en euskera, en gallego hay algo, pero sí, Celso Emilio Ferreiro, Rosalía de Castro, pero fundamentalmente, y en Cataluña también hay algunos, evidentemente, buenos autores. Pero la cultura en castellano, fundamentalmente, que es la cultura en habla hispana, yo creo que es la segunda del mundo, si no la primera casi.
Y entonces a mí me parece muy importante la comunión que hay entre la literatura de escritores nacidos en España y nacidos en Hispanoamérica. Además, en Hispanoamérica se habla y se escribe un español maravilloso, alguno con innovación, palabras que hemos incorporado al diccionario. Pero ¿cómo se habla? O sea, tú vas a Perú, por ejemplo, o vas a México, y con qué corrección hablan incluso los campesinos. Es alucinante, es increíble, sí. La cultura española está en el mundo. Es una de las culturas más importantes del mundo. ¿Y por qué se quejan los autores? Y perdona que te he vuelto a pisar. Sí. ¿Por qué se quejan los autores de que se venden pocos libros? Esa es la pregunta del $1.000.000. Se venden muchos libros. Lo que pasa es que se leen la 10ª parte de los que se venden. Se leen, de verdad. Se venden bastantes libros, no se quejan los autores. Lo que pasa es que cada vez hay más autores. Y al haber cada vez más autores, pues la parte que les corresponde es cada vez más pequeña. Y luego estamos en una etapa en donde el libro cuesta un dinero y la gente es un país muy extraño. Es capaz de gastarse en copas y en cervezas X dinero y le cuesta más trabajo comprar un libro, ¿no? Sí, y quiero hacer una salvedad, no lo digo por mí en absoluto, porque creo que mi libro está muy bien dirigido y llevado por Jota y la verdad es que estoy bastante satisfecho de sus resultados. Jota, te cedo la palabra. Bueno, y otros aspectos de Emilio Porta es el director de NetWriters, que por cierto, dentro de Ediciones Atlantis tenemos una de las colecciones, es la serie NetWriters, que además dirige Emilio Porta. Yo quería que nos hablaras también de NetWriters, bueno, escritores en red y demás también, pero sobre todo NetWriters porque estamos hablando de una asociación que tiene cerca de 2.000 autores. Sí, es una plataforma. En definitiva, no es una asociación, es una plataforma. Hay un momento en que una serie de gente que no nos gustaba la informática, lo voy a decir además, no nos gustaba la tecnología, y que de repente nos damos cuenta que bueno, pero que no solamente es el futuro, sino que es el presente. Que no puedes vivir sin ella. Y no puedes vivir sin ella. Entonces, lo que tratas es de defender el libro, por encima de todo, pero al mismo tiempo armonizarlo con otras posibilidades y modos de expresión y comunicación. Y por eso creamos una plataforma de comunicación en Internet que se llama en inglés NetWriters, y tenemos una asociación también en español que se llama Escritores en Red. Es lo mismo, Escritores en Red y NetWriters en inglés y en español, tienen el mismo nombre. Y además incluso los directivos somos, de las dos asociaciones somos comunes, o hay algunos que son comunes, ¿no? Y eso está empezando realmente, llevamos poco tiempo, porque es que en realidad lleva poco tiempo la informática y la red, a pesar del valor que tiene, que es incuestionable y que no se puede olvidar. Hablábamos antes en política del ascenso de Podemos. Podemos ha ascendido gracias a la red. Sí. Se lo debe todo a la red. Bueno, y a la prensa que le da todos los días un espacio. Bueno, pero la red fundamentalmente. Bueno, y hablando de escritores también, ¿cuál es para ti la situación actual del escritor en España? ¿Crees que el escritor ha dejado de representar el papel mítico que suponía antes? Sí, eso es lo terrible, porque es terrible porque... Voy a contar una anécdota. Cuando don Jacinto Benavente estrenó Los intereses creados en el Teatro Lara de Madrid, que es una obra de teatro conocida en todo el mundo, universal, y una de las por la que le dieron el premio Nobel, le estuvieron aplaudiendo media hora en la premier, cuando se estrenó, en el estreno, media hora los espectadores. Y al acabar de la media hora de aplausos, él salió al escenario, le cogieron y le llevaron a hombros hasta su casa. Que su casa, el Teatro Lara, está, pues, para los que son de Madrid, somos de Madrid, sabemos que está ahí cerca de Callao, y le llevaron a lo que es la plaza de Benavente, que es donde él vivía él ahora, que por eso le pusieron la plaza de Jacinto Benavente. Le llevaron a hombros. Entonces, claro, ¿qué significaba un autor teatral? ¿Qué significaba era un mito, era algo, ¿no? Era algo especial, ¿no? O un poeta cuando aparecía en la radio. Ocurría también en Inglaterra. Oscar Wilde daba funciones, hacía funciones en el teatro, y Dickens fundamentalmente también. Es decir, esto ha cambiado, esa aureola mítica ha cambiado, y el escritor es un trabajador más que conoce el lenguaje y lo emplea, nada más. Vamos a ir unos segundos a publicidad y en menos de un minuto estamos otra vez con el programa. ¿Qué haría usted si pudiera volver al día antes de haber cometido uno de esos errores que le marcan toda la vida?
La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. ¿Se pueden vivir dos vidas a la vez? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. ¿Puede existir el amor entre un hombre y una mujer que nacieron con una diferencia de 100 años? La respuesta en Una luz del más allá, la novela de Carlos Cue, presentada por Ediciones Atlantis y que ya puede adquirir en la Casa del Libro. Seguimos con nuestra página literaria. Jota, perdona que te he interrumpido antes, te vuelvo a devolver la palabra. Bien, respecto a... Bueno, estamos hablando de asociaciones como la Asociación de Escritores y Artistas Españoles de la calle Leganitos, NetWriters o Escritores en Red, asociaciones de escritores, noveles y noveles, que no es lo mismo. Aunque algunos periodistas jóvenes, el otro día me hicieron una entrevista y me dijo, ¿qué supone para usted que esta persona haya recibido el premio Nobel? Y digo, pues mire, esta persona recibe el premio Nobel y para mí no supone nada, pero para él supongo que mucho. Pero la realidad, no, supone evidentemente. No, es curioso, ¿no? Hay una instrucción básica general, pero la gente comete errores de este tipo, ¿no? Es premio Nobel y Nobel es el Nobel. Exactamente, premio Nobel con B y autor Nobel con V y bueno. Continuando. Perdona, con los... Déjame que haga una pregunta yo ahora, sí. Jota, porque además está aquí en el guión que tú habías preparado, pero creo que la debo hacer yo. Y además, no solamente hacerla, sino que además la amplío un poquito, porque en el guión ponía ¿qué opinas de los medios de comunicación? Y yo añado, y de los periodistas. Ay, que me encanta. Bueno, yo que hago crítica literaria y de cine, porque es otro tema que no hemos hablado, me encanta el cine y he hecho crítica cinematográfica y teatral mucho tiempo, me considero un poco periodista, ¿no? ¿Qué opino? Para mí, yo les tengo un enorme respeto en general a la profesión, primero porque es parte de la cultura y todo lo que sea hacer a través de la letra impresa o de la letra hablada o a los periodistas de la radio, es decir, todo lo que sea suministrar conocimiento a la población, a la sociedad, al individuo me parece importante. Respecto a los medios de comunicación, pues yo creo que desgraciadamente, eso sí me parece que hay que señalarlo, hoy día cada medio de comunicación está adscrito a una determinada esfera de poder económico. Con lo cual la independencia del periodista es muy relativa, porque hay unas directrices generales. Se llaman guías editoriales. Sí, claro. Y entonces es muy difícil, ¿no?, que haya una libertad total de expresión, ¿no? Y de hecho, pues, aunque en algunos periódicos hay contrastes, a mí, sabes que hay periódicos que son, digamos, de derechas, que tienen colaboradores o columnistas de izquierdas o de centro, y al revés también ocurre. Este medio, como verás, sí. Hoy en el programa estamos con el de la Guardia Civil, tú has podido decir lo que has querido, porque sí. Estos micrófonos, aquí no se coarta la opinión de nadie, pero aquí vienen socialistas, aquí vienen... Sí, es que es absolutamente fundamental. Yo ayer, lo voy a decir claramente, ayer por la noche estuve escuchando un coloquio en Telemadrid. A mí me parece, y lo digo sinceramente, me parece poco profesional que el conductor de un programa o la conductora de un programa... Ana Samboal. Me parece poco profesional, no digo nada, me parece poco profesional que hagas gestos o que hagas comentarios y tal, donde se ve claramente que tú estás con una determinada postura política. Si la tienes, la debes de tener, pero debes mantenerte en neutralidad. Y desde ese punto de vista me gusta mucho la postura que tiene en 24 horas ¿cómo se llama este periodista? Este chico de las gafas que... Bueno, pues que él tendrá sus ideas, pero deja que todo el mundo tenga sus opiniones y tiene unos contertulianos que son más de derechas, otros más de izquierdas, unos de un partido.
pero se ve contraste de pareceres. Pues Ana Samboal, fíjate, quizás la impresión que te diera anoche fuera esa, pero Ana Samboal es una de las periodistas para mí. Es buena más periodista, es magnífica íntegras, periodista. Y además la Sí. periodista que cuando tiene que decir algo de la derecha, de la izquierda, lo dice con toda claridad. Sí, pero ayer estuvo un poquito que no. Pero vamos, es un ejemplo que Sí. yo tengo mucho respeto por Ana Samboal también, ¿eh? Bueno, y antes te hablaba de los autores noveles y noveles. ¿Crees que a día de hoy muchos autores noveles tienen algo que envidiar a los autores consagrados? Pues no, lo triste es que el nivel de instrucción general, que cada vez es mayor, permite que evidentemente es una minoría, pero una minoría es un 1%. A lo mejor antes que había, para que hubiera un gran autor, tenías que encontrarlo entre 10.000, entre 100.000. Pero ahora no, ahora a lo mejor cada 100 autores que publican, pues tienes 4 o 5 de un nivel extraordinario. Yo diré, por ejemplo, que el fondo editorial de Atlantis y Neverland, hay autores. Tú insistes mucho en lo de los autores noveles. Ahí publicamos autores noveles y autores más consagrados o más conocidos. O sea que Sí. yo creo que hay que mantener ese tema. Tienes ese equilibrio. Y hay libros de una profundidad y de un nivel altísimo. Yo creo que hay grandes escritores, pero no hay público para tanto. O sea, no hay la palabra mercado, que yo la odio en cierto sentido, porque cuando se deshumaniza la palabra, pues resulta que parece que lo que ofreces es un producto y el propio escritor es un producto, ¿no? Y eso a mí me parece tremendo. Bueno, Entramos ya, en los 5 sí, últimos bueno. minutos y querías la página nueva de novedades, ¿no? Sí, bueno, si eres capaz de contestarme en 30 segundos, simplemente aprovechando que el 24 de noviembre se ha celebrado el premio Cervantes, se lo han dado a Juan Goytisolo, nada más y nada menos. ¿Qué te parece? ¿Se lo merece o no se lo merece? Es un gran Goytisolo? escritor, sí. Yo no viviría en Marruecos ni tendría la vida que él lleva. Tengo otras tendencias personales, pero sin embargo reconozco que como escritor es un escritor extraordinario y además yo creo que es merecido. Bueno. Y ahora comenzamos con el microespacio Isla de Atlantis. Anunciaré para la semana que viene la presentación de La Sonrisa Dormida el 1 de diciembre en la Casa de la Cultura de Crevillent en Valencia a las 7 de la tarde. Una novela romántica que utiliza el amor y el drama para dar forma a una historia que no dejará indiferente al lector. Y en estas semanas he ido hablando de los finalistas de los premios Atlantis. Únicamente me quedarían 2, novela de terror y relato breve. En la novela de terror el jurado ha sido Frank M. López y las novelas finalistas fueron Osario de Javier Morales, Por orden del diablo de Javier Boigues, La señora del hidrógeno de Juan Schreiber y Alienados de Francisco Juan Atienza. En cuanto a relato breve, como jurado hemos contado con Borja Castellano, que ganó los premios Atlantis en la edición anterior, y los títulos seleccionados han sido Cianuro descafeinado de Javier Fernández Gadea, Cuentos, confesiones y caídas de Javier Bodas, Ese otro tiempo de Carmen Fabre y Tenemos que hablar de María Nieves Sánchez. Por cierto, los premios Atlantis se celebraron ayer, fue un auténtico éxito de asistencia, un acto muy emotivo, pero de todo ello hablaremos en el próximo programa, donde traeremos a 2 de los ganadores y a 2 miembros del jurado. Uno de ellos será Emilio Porta, que repite Si cabemos programa. en el estudio. Cabremos, compartiremos micro y cabremos. Me voy a hacer adicto a esta emisora. Y traeremos también a Gabriel Monte, que lo tuvimos aquí un día hablando de los agentes especiales y los agentes de inteligencia Pero otro y la día, novela ya policíaca. otro día. Bueno, lo discutimos después. No. Bueno, pues con esto termina la página literaria y nos vamos a publicidad.